Bueno, estábamos entonces hablando de Henry Ford. Henry Ford, hay una cuestión que yo les quiero mencionar más allá de esto que tienen ustedes para leer en el libro, que tiene que ver con, cuando nosotros hablamos de Taylor, Taylor claramente de lo que habla es de la fábrica, y analiza y estudia la fábrica, o sea, el área de producción. Henry Ford, lo que tiene de interesante es que no se encarga solamente de analizar el área de producción, sino que lo que a mí me gusta de la teoría de él tiene que ver con que analiza todo un negocio, no solamente la producción. Se encargó de analizar el negocio desde el principio hasta el fin. No se dedica solamente a fabricar autos, o no se dedicó solamente a fabricar autos. Generó muchas cuestiones que son interesantes para conocer, que tienen que ver con, primero, bueno, una reducción de la jornada horaria. Henry Ford propone reducir la jornada horaria y aumentar el valor de la jornada horaria. Es decir, que les pagaba bien a sus empleados. No digo que eran todos millonarios, pero les pagaba mejor que lo que pagaba el resto del mercado. Pero esto no era algo que lo hacía en forma gratuita. Henry Ford lo que logró, a través de la línea de montaje y a través de su sistema de producción, es que un bien que hasta ese momento era completamente suntuario, un bien que era solamente para pocos, logró que fuera un bien masivo. No era muy común en esa época tener un automóvil. Y Henry Ford, a través del Ford T, logra un producto masivo y pasa a ser masivo porque pasa a ser un producto barato. ¿Por qué? Porque logra bajar los costos de producción. En lugar de fabricar un auto y después venderlo, Henry Ford lo que dice, el negocio no está en fabricar uno, el negocio está en fabricar miles de autos y venderlos baratos. En lugar de ganar mucho dinero con un solo auto, prefiero ganar poco dinero pero con muchos, que multiplicado va a terminar siendo mucho dinero igual. Para que ustedes tengan una idea, cuando Henry Ford arranca a producir y vender autos, es como si yo les dijera que hoy se hiciera masivo la venta de helicópteros. Era así de raro tener un auto. No tenía todo el mundo un auto, tenía solamente la gente de mucho poder adquisitivo. Y Henry Ford baja los costos de producción. ¿Cómo los baja? De una manera bastante sencilla. Cuando uno produce mucho, cuando uno produce muchas unidades, ¿ustedes cómo determinan el precio de un producto? Lo van a determinar a partir de sus costos de producción. Hay costos, los costos se dividen en dos tipos, costos fijos y costos variables. Los costos variables son aquellos que tienen que ver con el bien en sí. Si yo quiero fabricar este fibrón, mi costo variable va a tener que ver con que va a necesitar un capuchón, va a necesitar un cartucho de tinta, o sea, si yo quiero fabricar dos fibrones, necesito dos capuchones, dos cartuchos de tinta, ese es el costo variable. Ahora, el costo fijo es el costo estructural que tiene una organización. Por ejemplo, imagínense ustedes el alquiler de un galpón o el alquiler de una fábrica. Si yo vendo un solo auto al mes y pago 100.000 pesos de alquiler, ese auto que vendo tiene que valer más de 100.000 para lograr cubrir el valor del alquiler, por lo menos. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Sí? Si vendo un solo auto, ese auto tiene que cubrir todos los costos fijos y también los costos variables. Lo que dice Henry Ford es, bueno, si yo logro fabricar muchos autos y en lugar de fabricar uno, fabrico 150.000 autos en el mes, ese costo fijo del alquiler, en lugar de repercutir 100% en un auto, repercute de manera muy pequeña en cada uno de los autos. ¿Qué haría un empresario, sobre todo un empresario argentino? Seguiría vendiendo los autos al mismo valor que los vendía antes y aumentaría sus márgenes de ganancia. Henry Ford lo que hizo fue bajar los márgenes de ganancia, bajar el valor del vehículo. ¿Sí? Si yo tengo algo que lo estoy vendiendo hoy a 1.000.000 de pesos y mi costo es de 500.000 pesos, estoy ganando 500.000. Si yo logro bajar mi costo y lo bajo a 100.000, ¿qué hacemos generalmente? Lo seguimos vendiendo a 1.000.000 de pesos. Si antes se vendía, ¿por qué no lo voy a seguir vendiendo? Y de esa manera aumento mi margen de ganancia. Ahora gano 900.000 pesos con cada auto.
Henry Ford lo que dijo es, bueno, si mi costo baja, también baja el precio. Y así es que logró que el auto sea una cuestión masiva. A esto le sumó algo también muy inteligente, que es que le vendía los autos a sus propios operarios. Les daba líneas de financiamiento a los operarios, entonces, cuando te pagaba el sueldo, una parte de lo que te pagaba te descontaba porque te estaba vendiendo un auto. El operario adquiría un bien que hasta ese momento era impensado para él, tenía un auto, siendo que muchísima gente no lograba tenerlo, pero no se daba cuenta de que ese auto lo estaba pagando 2 veces. Lo pagaba con su sueldo, pero también lo pagaba con su trabajo, porque el auto lo había fabricado él. Entonces le vendía lo mismo que ellos fabricaban. Generaba sus propios clientes de esta manera. Este sistema de aumentar mucho la producción funciona si yo lo puedo vender. Si yo me dedico a producir mucho y después no vendo los autos, va a llegar un momento en el que voy a fundir. En cambio, él generaba su propia clientela. Sumado a esto, también lo que hizo fue un crecimiento, lo que se llama un crecimiento horizontal de la cadena de valor, que adquirió los pasos anteriores dentro de la cadena de valor y los pasos posteriores. Es decir, si él tenía que comprar tornillos a una persona, en lugar de comprar tornillos, lo que empezó a hacer es a fabricar tornillos. Entonces los autos tenían materia prima también fabricada por la propia empresa. Y algo que también hizo muy interesante para mantener los valores bajos de los autos es que los autos de Ford se vendían solamente en Ford. Es decir, no se los daba a un tercero para que los venda. Las concesionarias también eran de él. De esa manera, toda la ganancia quedaba para la empresa y de esa manera no subía el valor del automóvil. Y de esa manera logró que sea un bien común y al alcance de cualquier persona. ¿Bien? Para que entiendan, lo que logró en esa época fue completamente una revolución. Después tenía un montón de cuestiones Ford, que era muy autoritario, que era muy estricto. El Forte era de color negro. Un día los hijos le dijeron, ¿qué te parece si cambiamos el color del auto? Y él le dijo, sí, no hay problema, siempre y cuando sea negro. O sea, era cabeza dura. Pero el tipo logró ver el negocio completo y le dio una vuelta de rosca que hasta el momento nadie le había dado. Bien, esto es lo que tenemos entonces para estudiar acerca de Henry Ford. ¿Se entiende hasta acá? ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Preguntas o comentarios? Profe, los Yo. principios entonces son. Ay, perdón. No, dale, No, mandale. la mano. Los principios No, son los tres. principios entonces son 3. Sí. Ok, Intensificación, economicidad, productividad. listo. Claro, Tiempo. porque después sigue el principio de excepción, pero ese vuelve a Taylor de nuevo. Ese era Está de bien. Taylor, claro, que lo vimos en la Está clase pasada. Profe, yo tengo una duda con esto último que comentaba, de la integración vertical y la integración horizontal. No me termina de quedar claro si uno, o sea, si hablan de lo mismo o si hablan de cosas distintas. ¿Quiénes hablan de lo mismo de cosas distintas? La integración vertical y la integración horizontal. ¿Estás cursando cadena de valor? No. Lo leí en el cuadernillo, perdón, en el libro, en un momento, y después con el Henry Ford volvió a aparecer. Y lo que yo llegué a entender es que la integración vertical está orientada a la producción desde la materia prima hasta la producción final, esto que usted comentaba, y que la integración horizontal tiene más que ver con la venta del producto en sí, pero no sé si lo llegué a entender bien o si estoy confundido. No, está bien. Es agarrar los siguientes pasos dentro del proceso. Porque, a ver, vos estás en el proceso productivo. Cuando vos integrás verticalmente, lo que estás haciendo es todo lo que tenga que ver con la producción. O sea, estás dentro del mismo proceso. Lo único que estás incorporando cosas que en otro momento se las tendrás que comprar a otros. Como decíamos, incluir la materia prima. Ahora, vos podés dedicarte solamente a fabricar autos y no a venderlos. Si vos te podés dedicar a fabricar autos y después se los das a una empresa que se encargue de venderlos.
Cuando haces la integración horizontal, lo que estás haciendo es sumar nuevas actividades. Ya no es la actividad de producción, ahora es la actividad de venta, la actividad de financiamiento, el servicio de postventa. Son todos hechos posteriores que vos tranquilamente desde tu rubro podrías no dedicarte a eso, vos podrías dedicarte solamente a fabricar. ¿Sí? Nadie dice que una marca de autos tendría que tener también talleres para arreglar los autos. Los talleres que se encargue otro. Yo los fabrico y nada más. Sin embargo, cuando haces la integración horizontal, estás incorporando estas otras actividades que no son del mismo rubro exactamente, pero que sí tienen que ver con toda la cadena de valor general, ¿sí? Pero escapando de la productividad. ¿Se entiende? Claro, ok. Tipo lo que hizo Mercado Libre con Mercado Pago, después con Mercado de Claro, Envíos, y así se va sumando. exactamente. Exactamente. Ok. Ujú. Bien. Te preguntaba si estabas cursando cadena de valor, porque justamente en cadena de valor es un tema que van a desarrollar y mucho. No, la dejé para el cuatri que viene, o para algún futuro. Sí, no la dejé mucho más, pero está bien. Está bien para el cuatri que viene, está bien. Bueno, vamos a continuar entonces con el tercer autor dentro de la escuela clásica, que quizás es el menos conocido de nombre, pero que es el que en la cátedra mencionamos como el verdadero padre de la administración. Los que vimos hasta ahora son conocidos, generaron conceptos que se mantienen en la actualidad, pero realmente el padre de la criatura sería Henry Fayol, autor de una teoría llamada teoría clásica. Y acá quiero hacer un parate para que le presten atención a esto, porque Henry Fayol escribió la teoría clásica, y él era parte de la denominada escuela clásica, que son Taylor, Ford y Fayol. Si yo les pregunto por características de la escuela clásica, les estoy preguntando por los tres autores. Si yo les pregunto características de la teoría clásica, les estoy preguntando solamente por Fayol. ¿Está bien? Es confuso en cuanto a que el nombre es parecido. Los dos son clásicos. Pero la escuela es más abarcativa. Los otros son de la teoría científica. El Taylorismo parte de la administración científica. Administración científica. Ujú. Bueno, vamos a arrancar entonces con Henry Fayol. Profe, perdón, entonces, escuela clásica, Ford, Fayol y Taylor, y la teoría clásica es Solo Fayol. Fayol, exactamente. Esto cuando tengo un pizarrón es mucho más sencillo, pero bueno, me imagino que ustedes lo están escribiendo de esa manera. Henry Fayol era ingeniero también, era francés, y decimos que es el padre de la administración porque, a diferencia de Taylor, Taylor se encargó principalmente del área de fábrica, del área de producción. En cambio, Fayol se encargó de analizar a toda la organización, no solamente el área productiva. Y ahí van a ver ustedes que empiezan a aparecer un montón de conceptos que vamos a ir analizando durante toda la carrera, ya no solo en esta materia. Lo primero que observa Henry Fayol es el primero que empieza a escribir teoría administrativa. Y para eso, lo que él dice es, bueno, a ver, ¿cuáles son las funciones que debe realizar una organización? ¿Sí? Cualquier empresa, cualquier organización que conozcamos, ¿qué funciones realiza? Y en realidad es bastante lógico lo que plantea, y si lo analizamos entre todos, creo que va a ser más sencillo hasta para estudiarlo. La idea es que no lo estudien de memoria, sino que lo estudien pensándolo. Yo les pregunto a ustedes, una organización, para subsistir, ¿qué acciones debe realizar? Y van a ver que estoy hablando de cosas muy sencillas. ¿Qué tiene que hacer una organización? ¿Qué cosas hace una organización para subsistir? Vender. Vender. Producir y vender. Bien, producir, vender. ¿Qué más? Abastecerse. Pueden no producir. Abastecerse. Satisfacer para mí también. Abastecerse sería comprar.
compras productivas o, o directamente compras para revender, no solo produce. O bien, entonces compra, vende, produce o no, puede llegar a producir o no. Dijeron recién necesidad. Yo dije satisfacer claro, la necesidad de los clientes, o sea, que queden o sea, que queden satisfechos de lo que consumían, ya sea Claro, un bueno, servicio o un bien. ¿cómo lo va a satisfacer? A partir de venderles un bien o un servicio. La acción sería igualmente la venta. La satisfacción sería el resultado. ¿Qué más? A ver, yo compro y vendo. ¿Qué más tengo que hacer asociado a comprar y vender? Capacitar a los empleados para producción. Algo más sencillo todavía. Servicios financieros. ¿Cómo, Emilio? Financieros, servicios financieros. Generar ganancias. Más sencillo todavía. Tiene que ver con los servicios financieros. Más sencillo todavía que generar ganancias. Si yo vendo, Controlar lo que gasto y lo que vendo. Obtener ganancias. Contabilizarlo. Tener un capital. Ofrecer el producto. tengo que contabilizarlo, pero les está faltando algo importante. Yo creo que nos echarían a todos sin eso. Si bien- Cobrarlo. ¿Cómo, Florencia? Cobrar. Cobrar. Si ustedes Cobrar lo que venden, tienen que cobrar. Si no, se funden. Y si tienen que cobrar, ¿qué tienen que hacer también? En contraposición. Pagar. Pagar. Comprar, vender, pagar, cobrar, producir, contabilizar, dijeron recién. Esas son las funciones de la organización. Simplemente lo que hace Henry Fayol es le pone otro nombre, en algunos casos. Entonces, cuando hablamos de comprar y de vender, lo que estamos hablando es de funciones comerciales. Luego, cuando hablamos de cobrar y de pagar, estamos hablando de funciones financieras. Cuando hablamos de producir, Fayol lo va a llamar funciones técnicas. Esto pueden tomar nota o no porque lo tienen exactamente igual en el libro, les cuento. Cuando hablamos de contabilidad, hablamos de funciones contables. También incluye las denominadas funciones de seguridad, que tienen que ver con el cuidado tanto de los bienes como del personal. Y menciona una sexta función, que es la función administrativa. Y lo que dice Henry Fayol es que la función administrativa debe coordinar al resto de las funciones, y que por lo tanto está encima del resto de las funciones. Dicho así parece algo sencillo, pero en realidad lo que está haciendo Henry Fayol es poniendo al área administrativa por encima del área técnica. Es decir, ¿se acuerdan ustedes que para Taylor el que tenía que pensar era el ingeniero? Bien, si yo armo un organigrama de una empresa, para Henry Fayol el área técnica es un área más, igual que la comercial, igual que la financiera, igual que la contable. Y encima de ese área va a estar el área administrativa. Es decir que lo que hacía Taylor es solamente una parte de la empresa, pero no es la parte fundamental. Y lo más importante, y la importancia central, está en la administración. Básicamente lo que hizo Henry Fayol era darle trabajo a ustedes como administradores. Era establecer la necesidad de un administrador. Por eso es el padre de la administración. ¿Bien? Entonces, las funciones de la organización, y van a ver por qué lo aclaro, son funciones técnicas, funciones comerciales, funciones financieras, funciones contables, funciones de seguridad, y por encima de ellas, las funciones administrativas. ¿Bien? No se queda solamente en esto Henry Fayol, sino lo que dice es, bueno, ok, si las funciones administrativas son tan importantes, hablemos de las funciones administrativas. ¿Qué es lo que hace un administrador? Y ahí es cuando menciona las 5 funciones del administrador.
Si alguno tiene pensado hacerse un tatuaje y no sabe qué tatuarse, una buena idea es las 5 funciones Las 5 administrativas. palabras. Las 5 funciones las tienen que saber, pero no de memoria, más que de memoria. Y algo muy importante, el orden es el que está establecido y no es otro. Tiene un porqué el orden. Las funciones del administrador son planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar. Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar. Y ahora empiezan las preguntas incómodas en esta materia. Van a ver por qué son incómodas. Porque son palabras que conocemos. ¿Todos escucharon alguna vez estas 5 palabras? Planificar, organizar, dirigir, coordinar, controlar. Ok, ¿quién las puede definir? ¿Quién puede definir qué es planificar? Armar un plan, podría ser. Bien, nunca, ahí vamos, me encanta, Diana, que fuiste la primera en hablar. Perdón por esto, pero nunca definan una palabra con la misma palabra. ¿Sí? Nunca definan una palabra utilizando la misma palabra, porque yo estoy obligado a preguntarte qué es un plan. Organizar Organizar. Organizar dijiste, pero organizar es la segunda función. Si planificamos, Establecer el curso de acción. ¿Cómo? Poder Establecer el curso de Proyectar acción. a futuro. A ver, esperen porque no escuché a Facundo. ¿Cómo, Facundo? Establecer el curso de acción. Establecer el curso de acción. ¿Y qué significa establecer el curso de acción? Dicho con tus palabras, Facundo. ¿Cómo sería? Preparar los pasos que vamos a tener que seguir para realizar las actividades. ¿Y cómo haces para... O sea, ¿qué es lo que te guía para preparar esos pasos? ¿No tendrías que poner como un orden en las cosas? Bueno, eso sería preparar los pasos. El orden serían los pasos a seguir. Ahora, pero está faltando algo importante ahí. ¿Qué es lo que No se guía hace esos pasos? Pensarlos, un Serían estudio. los objetivos. armarlos. Seleccionar misiones y objetivos, digamos, serían. Bien. A ver, Alejandro. No, eso sería primero definir los objetivos y después sería como el cómo haríamos para cumplir los objetivos. Excelente. Planificar es pensar qué es lo que quiero y cómo voy a hacer para lograrlo. Planificar no es pensar solamente qué es lo que quiero, y planificar no es solamente pensar cómo lograrlo, es las dos cosas juntas. Si yo digo qué es lo que quiero y nada más, eso no es una planificación, es un deseo. Quiero ser millonario. ¿Sí? Es un deseo. Ahora, ¿cómo vas a hacer para ser millonario? Salgo todos los días de caño a robar a la gente. Ok, listo, es la tuya, hacela. Eso es planificar. Es una forma. Eso es planificar. ¿Qué es lo que quiero y cómo lo voy a hacer? ¿Bien? En mi caso digo mentiras por Zoom y la gente me cree. Es más o menos como salir a robar de caño. Bueno, pero igual no soy millonario. Bien, insisto, son palabras conocidas por todos, pero que a veces es difícil poder expresar una definición clara de qué quiere decir. Y planificar es planificar. Y ahí coincido con Diana. Y planificar es armar un plan. A ver, dale. ¿Por qué vamos a dar tanta vuelta? Ahora les pregunto entonces, ¿qué es organizar? Y lo pueden pensar y decir, ¡qué hijo de puta! Sí, es así. ¿Qué es organizar? Distribuir las tareas para cumplir el objetivo. Bien, distribuir las tareas, exacto, muy bien. Y está muy bien lo que dijo Florencia de para cumplir el objetivo, porque ahí lo que está ligando es la organización con la planificación. Si no hay objetivo, si no planifiqué primero, no puedo organizar nada. Porque organizo ¿para qué? ¿Sí? Tenemos que armar un asado entre todos. Ok, bueno, el objetivo es comer un asado. Si no estuviera ese objetivo, y digo, tenemos que organizar algo, cada uno organizaría cosas distintas. No estaría bien en claro qué. Entonces, primero se planifica para luego organizar. Es armar en una organización la estructura. ¿Sí? El concepto de organización, tenemos que tener en cuenta nada más una cuestión bastante clara, que es que tiene dos significados.
organización como sustantivo, que es la cosa, que es la empresa es un tipo de organización, y organización como la acción de organizar. Bien, para que no se nos mezcle, en este caso estamos hablando de la acción de organizar. Entonces es, como les dije, como bien dijo Florencia, distribuir las tareas. El distribuir las tareas nos lleva a estructurar esta empresa, esta organización, este grupo, ¿sí? A definir qué es lo que va a hacer cada uno. Dirigir, entonces, ¿qué sería? Dar los pasos a seguir para las tareas. ¿Y eso no sería planificar? No, dirigir sería decir cómo hacerlo. ¿Y en la planificación no estás diciendo cómo se hace? ¿Qué es lo que No quieres? sé, Dar las órdenes para seguimiento. lograr el objetivo. ¿No sería ver que se haga el cumplimiento del objetivo? Claro, sería controlar, capaz. No, pero ese es el último punto. Poniéndolo en acción ya. Yo a Lautaro no lo estoy escuchando en absoluto, no sé ustedes. No, No, tampoco. Estás en modo robot, Lautaro, y se nos recomplicó. Guiar. Para mí, dirigir sería como dar las órdenes de los pasos a seguir, como ir haciendo esa dirección, ¿no? Bueno, a ver, dirección y dirigir, estamos Bueno. ahí como medio en la misma, ¿no? Estamos como planificar y plan. Pero sí, ¿Puede a ser ver, que sea el seguimiento de las tareas? bien, bien, el seguimiento. A ver, lo que están diciendo todos está bien, no está mal, ¿eh? Puede ser mientras se estén ocurriendo, así diferenciar. Bien, ahí va. La dirección tiene que ver ya con directamente la acción. Entonces, cuando se produce la acción, uno dirige ¿para qué? Para conducir. ¿Sí? Imagínense ustedes cuando alguien está manejando un auto, lo que le está marcando es la dirección hacia la cual tiene que ir. Entonces, al dirigir, lo que estoy haciendo es conducir los comportamientos de las personas, a partir de la acción que realizan. ¿Sí? Apretar más acá, fíjate de controlar aquello, tratar de que no equivocarte con esto otro. Eso tiene que ver con la dirección. La coordinación tiene que ver con ver que haya una armonía dentro de las distintas actividades que se realizan. ¿Sí? Que si yo quiero vender 10, haya alguien que esté fabricando 10, por ejemplo. Si no, no lo puedo vender. Y el control va completamente ligado al concepto de planificación. Controlar es observar que lo realizado, es observar si lo realizado se acerca o no a lo planificado. ¿Sí? Arranco el cuatrimestre, planifico, voy a cursar 5 materias. Termino el cuatrimestre, controlo. De las 5 materias, ¿cuántas aprobé? ¿Cuántas terminé? ¿Cuántas aprendí? Y ahí veo si estuvo bien mi planificación o no. Y esto es un círculo. ¿Por qué? Porque una vez que yo controlo, vuelvo a planificar para la siguiente ocasión. Pero se dan cuenta que el orden es secuencial. No puedo hacer nada si no planifiqué. Es imposible controlar si no hay una planificación. Porque estás controlando ¿qué? ¿Bien? ¿Hasta acá se entiende? Sí, perfecto. Esas son las 5 funciones del administrador. Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar. Si se las quieren tatuar, sepan que es un tatuaje horrible lo que se están haciendo. Pero bueno, cada uno hace lo que quiere. Bien. Y ahora vamos a una parte compleja del señor Fayol, que son los principios. Tuvimos 5 principios de Taylor, tuvimos 3 principios de Ford, y viene Fayol para cagarnos completamente la vida con 14 principios. Ni 1, ni 2, ni 9. 14. La típica pregunta de los alumnos es, ¿hay que saber todos los principios? La típica respuesta mía es, no, los pusimos nada más de decoración y ustedes vean qué es lo que quieren hacer. Sí, hay que saber los 14. Pero se van a dar cuenta que son bastante sencillos y que en realidad siguen una línea y que la idea es que charlándolo ahora nos demos cuenta de cuál es esa línea que siguen los principios. Básicamente lo que dice Henry Fayol es, él era un autor clásico. Por lo tanto, uno de los principios va a ser la división del trabajo.
¿sí? Sigue la misma línea que Taylor. Dividir el trabajo, establecer qué es lo que va a hacer cada uno. Otro de sus principios tiene que ver con la estandarización, lo mismo que hacía Taylor, lo mismo que hacía Henry Ford también. Vamos a tener un principio que quizás sí es distinto a los otros autores, que es el principio de unidad de mando, y en este me voy a detener. O sea, de los 14 principios realmente los tienen que leer, no tienen gran complejidad, pero vamos a explicar algunos. El de unidad de mando es importante porque tiene que ver con cómo va a supervisar Fayol. Y acá tiene una gran diferencia con Taylor. ¿Cómo habíamos hablado que supervisaba Taylor? ¿Alguien se acuerda? Especializado, cada capaz. Se les paraba al lado, digamos. Especializados, lo llamada supervisión funcional. En cambio, lo que dice Henry Fayol es que en la supervisión tiene que haber unidad de mando. ¿Qué significa esto? Que cada empleado tiene que tener un solo jefe. Y tiene que responder a una sola persona. Y acá quiero aclarar algo, ¿sí? O sea, una vez que entendemos el concepto, quiero aclarar una cosa. Es que cada empleado tenga un jefe. No que cada jefe tenga un empleado. No es que hay misma cantidad de empleados como de jefes. No. Un jefe puede tener 15 empleados a cargo. El tema es que visto desde el empleado mirando hacia arriba solamente responde a un jefe. Por lo tanto, este grafiquito que yo les había mostrado con Taylor, con Fayol, es al revés. Varios empleados responden a un solo jefe. ¿Bien? Esa es una de las principales diferencias que tienen Fayol y Taylor, perdón. Otro de los principios que va ligado a este es el principio de unidad de dirección, que quiere decir que cada grupo va a tener una única directiva y va a tener que seguir esa directiva. ¿Sí? Va ligado al principio de unidad de mando. Y hace mucho hincapié en un concepto, Henry Fayol, que es el principio de centralización. Significa que la toma de decisiones va a estar enfocada solamente en una persona o en un grupo de personas. Es decir, que pocos van a tomar todas las decisiones de la empresa. Cuando hablamos de centralización, hablamos de una organización en la cual las decisiones se toman en la cúpula y los demás simplemente ejecutan. Misma línea de lo que decía Taylor. ¿Sí? Después, a ver, otros principios así destacables. Hay muchos que son de relleno, se van a dar cuenta. Principio de orden. Cada cosa tiene un lugar y un lugar tiene que estar... sí, cada cosa tiene un lugar y tiene que haber un lugar para cada cosa. Es como medio obvio. ¿Está bien? Entonces yo lo llamo como que son principios más de relleno. Pero sí se marca bien la línea dura de la escuela clásica con principios de centralización, de estandarización, de unidad de mando, de unidad de dirección. Y hay uno que es muy interesante que dice: los intereses particulares deben estar subordinados a los intereses generales. ¿Qué significa esto? Lo repito, los intereses particulares deben estar subordinados a los intereses generales. ¿Qué entienden por eso? ¿Como si fuese un desglose? No. Para mí todo tiene que ir en conjunto hacia el fin común. Claro, por ejemplo, el objetivo general de cada una de las áreas tiene que ser acorde o tiene que estar dirigida a cumplir el objetivo general de la empresa. Sí, ¿y llevándolo a cada empleado? Claro, que cada empleado tampoco esté en contra o reme en contra del objetivo de la empresa. Que estén todos enfocados. Ponerse la camiseta. Exacto. Ponerse la camiseta. Pero el ponerse la camiseta de una manera un tanto rígida. ¿Por qué? Yo lo voy a decir en criollo, ¿está bien? Para salir un poco del ámbito académico.
visto desde la empresa hacia el empleado es, me importa un carajo lo que vos pensás. ¿Sí? Lo que vale es lo que piensa la empresa, los intereses de la empresa. Los intereses del empleado están subordinados a los de la empresa. A la que le tiene que ir bien es a la organización, no al empleado. Si a la organización le va bien, al empleado también le va a ir bien. Entonces, imagínate que vos vas y le decís a tu jefe, mira, me gustaría, yo estoy estudiando administración, así que me gustaría poder aplicar lo que estoy estudiando en la empresa. Quiero crecer profesionalmente dentro de la empresa. La respuesta desde este principio de Fayol sería, ok, si a la empresa le sirve, vos vas a crecer, si no, no. ¿Sí? Y todo lo que la empresa te puede brindar es para que la empresa crezca, no para que crezcas vos. Divertido, ¿eh? Pero bueno, calculemos que estamos hablando de principios del siglo XX. Bien, hace más de 100 años. Bien, ¿se entiende? Los 14 principios los tienen que leer, los tienen que estudiar. Se puede preguntar por un principio en particular, qué significa unidad de mando, por ejemplo, o se puede preguntar, no en un examen de multiple choice, pero sí en un examen oral, bueno, a ver, menciona 7 de los 14 principios y explícalos. Entonces vos elegís 7 de los 14. Así que los... Profe, ya se corta. Ya se corta. Entramos de vuelta y hacemos un pequeño cierre y ya terminamos la clase. ¿Les parece? Sí. Muy bien. Listo, profe. Dale.